Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Cuida tus encías en directo, este programa especial de divulgación sobre la salud de nuestra boca, bajo el amparo de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, la Fundación SEPA. En un programa en el que hoy vamos a mezclar dos conceptos. Vamos a seguir hablando, como siempre, de la salud de nuestra boca, de la salud de nuestras encías, en general de nuestra salud bucal, pero la vamos a intercalar con el campo de la nutrición. Hoy vamos a hablar de qué importante es saber lo que comemos, qué impacto pueden tener ciertos alimentos en nuestra boca y conocer, ya sabemos que eso siempre nos ayuda a tomar buenas decisiones. Pues este es el objetivo, pero antes tengo que recordarles un par de cosas. La primera, que este proyecto está elaborado con el objetivo de que usted tenga la mejor información y esa información la puede recibir si acerca ahora su móvil, escanea este QR y se da de alta en el boletín, en el newsletter de Cuida tus encías, de la página web de Cuida tus encías, cuidatusencías.com. Allí van a encontrar toda la información dividida por secciones, organizada de una forma periodística y donde un grupo de periodistas está preparando esa información prácticamente cada semana. Y lo hace en colaboración con los profesionales sanitarios, que son los que aportan la ciencia, de tal manera que en este mundo de infoxicación y de tantos contenidos relacionados con la salud, tener contenidos directamente contrastados, fiables, nada de fake news, nada de bulos, pues cuando tiene que ver con la salud es más que importante. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos metemos en el contenido del día de hoy. Las bacterias proliferan en tu boca, pero la protección superior de Colgate Total Advanced las combate de forma 3 veces más eficaz y tiene 8 beneficios más para una sonrisa sana y protegida. Prueba Colgate Total Advanced. Colgate, marca más recomendada por dentistas para la prevención. Es para mí en este momento un honor presentarles a nuestros dos invitados en la tarde de hoy. Es el doctor Iñaki Suárez, periodoncista. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a Cuida tus encías. Muy buenas, ¿qué tal estáis, Ángel, Serafín? Muchas gracias por invitarme hoy. Un placer tenerte con nosotros y por primera vez en este Cuida tus encías, Serafín Murillo, nutricionista, director de Academia Diabetes y una de las personas que más sabe de nutrición asociada a la diabetes, y hoy le vamos a rescatar. Serafín, bienvenido. Pues muchas gracias, encantado de poder estar aquí con vosotros, aprendiendo mucho. Esa es la idea, entre los tres, y sobre todo intentar que la gente en sus casas también lo conozca. Iñaki, voy a empezar hablando contigo porque me gustaría saber qué tipo de problemas bucales están más relacionados o qué dice la ciencia que están más relacionados con un tipo de alimentación inadecuada. Efectivamente, al final, bueno, ya sabemos un poco desde lo básico todos, ¿no? Que al final el comer muchos azúcares, el tener una dieta alta en estos hidratos de carbono de asimilación rápida, pues al final nos da lugar a que es por decir una manera, lo que es el combustible para estas bacterias que producen la caries, ¿no? O sea, es una cosa que lo sabemos de siempre, que muchas veces la gente no lo llega a tener tan claro, pero es algo que es obvio que actúa. Luego tenemos, como pequeño resumen, luego tenemos ya más estudios que a nivel de la enfermedad periodontal, porque vamos a distinguir las dos principales patologías o enfermedades que hay en la boca, la cariógena y la enfermedad periodontal, ¿no? Que eso, evidentemente, yo tiendo a ello porque es nuestro campo aquí en Cuida tus encías. Se está empezando a hacer estudios que está viendo que está ligando con vitaminas, con polifenoles, con determinados pues, micronutrientes también, en este caso, que se relacionan con la progresión o aparición de la enfermedad periodontal de manera más temprana incluso. Entonces, haciendo un pequeño resumen introductorio, yo diría que es eso, ¿no? Que se puede ligar las dos enfermedades principales en la cavidad oral. Te traslado un poco la misma pregunta a ti, Serafín, pero ya aterrizando en tu campo. ¿Cuáles serían los nutrientes que son claves para mantener una buena salud bucal en la línea de lo que nos contaba Iñaki? Bueno, solamente una pequeña introducción que ampliamos un poco el foco también, ¿no? Es decir, que hay esa relación en las dos vías, ¿no? Por un lado, nutrientes que pueden empeorar o favorecer, que hay que tener en cuenta, pero también que una mala o no adecuada salud bucal también va a hacer que la alimentación sea menos saludable, es decir, que va a costar también a veces incluir los nutrientes que se necesitan a lo largo del día. Hay algunos alimentos que por su dureza, por su dificultad para masticar o por la apetencia, por el trastorno del gusto, también puedan dejarse de lado, y esto, sobre todo en edades avanzadas, va a representar un problema importante, ¿no? Pero recogiendo la pregunta,
diríamos que hay como, y decía Iñaki, ¿no? Los nutrientes clásicos que forman parte de la matriz dental, el calcio, el fósforo, también hablaríamos también magnesio, etcétera, pero luego también incluiríamos todas estas vitaminas, vitamina D, que ayuda a la mejor absorción del calcio, también que viene en la alimentación, vitamina C, que se relaciona con o es necesaria para formar esas estructuras de colágeno que también ayudarían a rehacer toda la mucosa dental, también vitamina A, todos esos antioxidantes que podrían reducir el estrés oxidativo que puede haber en los tejidos. Todo esto es lo que se han asociado en mayor o menor medida, como bien decía Iñaki, en estudios y en revisiones de estudios a una mejor salud bucal. Como siempre, el campo de los estudios es un poco complejo y me ha gustado mucho lo que decía Iñaki, ¿no? Teníamos muy clara una parte y luego la otra, también con ácidos grasos esenciales, etcétera, pues igual tenemos que acabar de ver en el futuro no solamente si es importante, sino en qué magnitud, ¿no? Cómo de importante es y qué papel desempeña realmente en el futuro, lo veremos. Si os parece, vamos a ir campo por campo, porque se han contado muchas cosas ya de inicio, pero me gustaría explicar que explicarais, mejor dicho, algunas de ellas más en concreto. Iñaki, hablabas de las caries y de su relación con el azúcar, que es un poco lo que tenemos la sociedad en general más claro, ¿no? ¿Cuál es el daño que se produce? Es decir, ¿cómo se produce o qué papel juegan, mejor dicho, los azúcares en esa cuestión tan concreta como son las caries? Bueno, efectivamente, al final nosotros estamos comiendo unos azúcares, estos azúcares son metabolizados por esas determinadas bacterias, los Streptococcus mutans, entre otros, los que se han estudiado de siempre, y sirve, pues, por decir una manera, ese combustible, como decía, para que puedan empezar, pues, a empezar a destruir ese diente, la primera capa, que es el esmalte, y una vez han entrado, entran pues como termitas, ¿no? Dentro de la dentina, y ya es ya coser y cantar, porque ya han quitado esos ladrillos, esa estructura primera mineralizada que es el esmalte, ¿no? Entonces, sí que es verdad que evidentemente la clave es la nutrición, y me ha encantado, por cierto, Serafín, en la introducción que has hecho, porque vamos, ahí es más o menos lo que yo creo que vamos a tocar todo el rato, ¿no? Lo has dejado muy claro, que hay cosas que son de evidencia elevada y hay otras cosas que estamos en vías de investigación, pero la nutrición es algo esencial, junto con el sueño, que es algo que estamos viendo que es esencial para la salud en todo el cuerpo, ¿no? Pero al final también sí que es verdad, muy importante, yo siempre comento a los pacientes, sobre todo los que son un poco más golosos con este tema, al final, que evidentemente hay que, ya matizaremos un poco más adelante, hay que comer mucho menos de azúcares, pero no solo por el tema oral, sino por el tema en general del cuerpo entero, pero también si realizamos una correcta higiene, esto se puede mitigar, evidentemente, como todo, en la moderación está el éxito, pero que tampoco es cuestión de meter en un cajón los azúcares, pero yo ahí no me voy a meter porque, evidentemente, como digo, soy un magel de la nutrición, pero sí que es verdad que tienen su uso al final la glucosa, todos los hidratos de carbono de asimilación rápida, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco también para comentarlo. No sé si estará de acuerdo conmigo, Serafín. Sí, no, totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, sí. Serafín, si hay un alimento por antonomasia que lo relacionamos, o un tipo de alimento que lo relacionamos con el azúcar, es el de los ultraprocesados, ¿no? Esas bollerías o esas cosas que están, que no son naturales prácticamente. Entiendo que esos alimentos tienen una cantidad muy elevada de azúcar para poderse hacer o para poderse mantener. ¿Cuál sería el impacto de los ultraprocesados en nuestra salud nutricional y, por tanto, evidentemente, finalmente, nuestra salud de la boca? Sí, bueno, desafortunadamente, por ejemplo, hay estudios, el estudio Sendo, que analizaba datos de población infantil hasta del 15 al 21, veía cómo era aproximadamente del 35 al 65% de las calorías diarias venían de ultraprocesados. Es decir, claro, ya no solamente es la cantidad de carbohidratos refinados, de absorción muy rápida, azúcares, etcétera, sino que por otro lado también se desplazan aquellos alimentos que decíamos, o aquellos nutrientes que decíamos anteriormente, que van a ser necesarios para una buena salud bucal, ¿no? Es decir, no tengo más de esta gasolina, ¿no? Que decía Iñaki, que le doy a las bacterias para que se reproduzcan y para que vayan haciendo más daño, también más inflamación, sino que
desplazo y dejo de tomar porque con el 37%, 35% de energía diaria no voy a poder incorporar todos los nutrientes necesarios, sobre todo los que son en pequeña cantidad, las vitaminas, los minerales, la fibra, las sustancias protectoras, antioxidantes. Realmente la calidad de la alimentación es muy, muy baja, pero es que como aumento la cantidad de azúcares de estos ultraprocesados, como bien decías, es que necesitaría muchos más antioxidantes para poder hacer un poco de freno, para poder compensar ese exceso de azúcares y de alimentos procesados, ¿no? Que en la mayoría hay azúcares, ¿no? No en todos. Hablaremos de procesados también, alcohol o algún tipo de pan que no lleva demasiados azúcares, pero lleva un almidón tan fácilmente digerible que ya en la boca ya empieza a hacerse ese proceso de rotura del almidón y ya produciendo azúcares, ¿no? O sea que realmente me has dado en la tecla, ¿no? Con la pregunta, porque el aporte de ultraprocesados, y no quiero extenderme mucho más, pero hay otro problema, es que se toman frecuentemente a lo largo del día, de tipo snacking, ¿no? Es decir, que no se toma 3 veces al día, sino que suelen tomarse pues en horas y ahí van aportando una mayor cantidad de glucosa que también se relaciona con una peor salud dental. Increíble lo que nos está contando Serafín, ¿verdad, Iñaki? Bueno, la verdad que sí, da gusto, Serafín, muchas gracias. Iñaki, quiero preguntarte por otra de las cosas que comentabais también al principio, que es el tema de los ácidos, ¿no? Las dietas ácidas, los cítricos, tal. ¿De qué manera dañan? Entiendo que es el esmalte también, como comentabas antes con el azúcar, ¿no? La primera barrera. Efectivamente. Al final, cuando estamos comiendo, eso lo sabemos que el pH de la boca disminuye, ¿no? Eso para empezar, y ese ácido no, ¿no? Entonces, al final, siempre cuando vamos a comer, y esto lo introduzco por una cosa que voy a comentar después, que me parece que es uno de los mejores tips que se puede dar y que la gente, yo me encuentro en la clínica que no lo sabe, pero bueno, distiende el pH de la boca. Y luego, aparte, los ácidos per se, pues irrita la zona, la superficie en el caso que sea esmalte, si hay cemento expuesto, más aún, porque evidentemente sabemos que el cemento es lo que recubre la raíz, que no está provisto de tantos minerales, tantos cristales no está provisto directamente de cristales de hidroxiapatita como el esmalte. Entonces, hace que la superficie del esmalte se prepare y se empieza a descomponer un poco. Entonces, se queda como muy susceptible. Que eso ya, cuando nosotros estamos comiendo, ese pH que ha descendido ya también lo deja susceptible, a pesar de que no tengamos ácidos, pero esto lo agrava un poco más. Y aquí es donde viene el asunto, que muchas veces, y esto, bueno, lo ves, ¿no? La gente dice, bueno, he comido y me voy a lavar los dientes rápido para que no me actúe. No, si hemos comido, hemos encima tomado algún ácido y nos lavamos los dientes antes de la media hora, vamos a desgastar esa superficie del esmalte. Y no estamos hablando de que lo vayas a desgastar, de que va a ser a la semana y te encuentres con los dientes pulidos. No estamos diciendo que eso es a largo, a vista de varios años, ¿no? Entonces hay que esperar esa media horita, siempre recomiendo, dependiendo de la comida, dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, como todo, porque es más interesante igual esperar un poco menos y sí que tener una buena higiene, pero más o menos se establece que es media hora desde la ingesta del último alimento, por decir una manera, del postre, si se ha tomado, y luego ya lavarte los dientes media hora después, ¿vale? Y yo siempre recomiendo cepillo, bueno, yo y la literatura, cepillo eléctrico, oscilante rotatorio, conductor de presión, eso es clave. E interdentales también, ¿no? Por supuesto, no, estamos hablando de sin tener en cuenta la higiene interpersonal, ahí ya nos volvemos locos los periodistas. Correcto. Gracias, Iñaki. Serafín, estamos hablando de todo el impacto que tienen los alimentos en la salud de nuestra boca desde un punto de vista negativo. Pero ¿hay alimentos que nos ayuden a fortalecer dientes y encías? ¿Existe algún tipo de nutriente que puede favorecer, que juega a favor de Ola? Sí, a ver, lo que pasa es que básicamente no va a ser una respuesta como tan interesante como la de Iñaki ahora, ¿no? Es decir, no aportamos grandes cosas, ¿no? Es decir, al final, podemos decir la respuesta simple, ¿no? Reduzco ultraprocesados y con esto ya me quito esa parte, ¿no? Pero los alimentos protectores tienen que ver, por ejemplo, con lácteos que me aporten ese calcio, esa vitamina D, lácteos fermentados sobre todo, frutas y verduras, que aunque esa fruta y la verdura también tienen glucosa y fructosa, tienen azúcares, al final va dentro de la matriz del alimento, la cantidad no es elevada, sobre todo hay algunos estudios también que indican cierto beneficio en tomar la fruta siempre junto con las comidas y no en momentos aislados de
durante el día, vegetales de hoja verde, brócoli, espinacas, etcétera, que además de aportar calcio, aportar vitamina C, tienen un potente poder antioxidante. Yo también rescataría frutos secos y semillas por el tipo de grasa esencial para el organismo y que también se está relacionando, se está habiendo líneas de investigación en cuanto a si esta grasa, este omega 3 podría ser un regulador de la inflamación que se produce a nivel bucal y que podría regular una respuesta antiinflamatoria adecuada en el sentido. Y también ese dejar paso también a las semillas, ¿no? Que a veces como un poco olvidadas, alimentos grasos con mucha fibra, pero tanto con una fibra muy adecuada como con un contenido de grasa, un tipo de grasa muy, muy recomendable y cargados de nutrientes, ¿no? Y bueno, rescatado también las legumbres que debieran estar en cualquier póster o cualquier infografía de alimentación saludable, ¿no? Estas no se deberían quitar, ¿no? Como decía Iñaki, me gustó mucho, ¿no? Las recomendaciones no es eliminar el azúcar, pero sí que es cierto que la recomendación del 5 o el 10% de la energía en forma de azúcares, que es lo que ahora la OMS está recomendando, con los datos que os decía de ultraprocesados, ya sabemos que se sobrepasan de forma muy, muy, muy importante. Realmente el consumo de azúcares a nivel nacional, alguna encuesta está no el 10% de la energía, estaría sobre el 20%, ¿no? Con lo cual es más del doble del mínimo o del máximo recomendado, ¿no? Gracias, Serafín. Iñaki, aprovecho para preguntarte, porque estamos hablando de alimentos en todo momento masticados, pero me gustaría abrir ahora un poco una ventanita para hablar del tema de las bebidas, ¿no? Y ahí, si estamos con las azúcares y tal, pues me surge el tema de las bebidas azucaradas o carbohidratadas y tal. ¿Cuál es el impacto real de las bebidas, que también son un alimento, en nuestra boca? Bueno, a mí hay una cosa que sí que es verdad que yo me voy a meter un poco ahí en el campo más de Serafín, que a mí es que todos los batidos, esto ya es una cosa personal, todos los temas batidos y bebidas azucaradas me parece que es un consumo calórico desmesurado en un bocado, como digo yo, ¿no? Entonces eso ya no voy a hablar de ese tema, pero yo voy totalmente en contra de esto de cualquier instancia, no solo desde lo mío, ¿no? Pero aquí me gustaría más centrar el interés sobre todo en las carbonatadas. Al final las carbonatadas están generando mucho desgaste sobre la superficie del esmalte y yo me he encontrado casos, esto ya es una cosa hecho en la clínica, muchos pacientes, sobre todo jóvenes, que ahora ya quizás no tanto, va por modas, pero mucho paciente que toma Coca-Cola, lo típico que abren la Coca-Cola, un cacharrín y empiezan a absorber dientes desgastados de una manera muy, muy, muy severa y con desgastes muy avanzados en edades muy jóvenes por hacer el absorber. Y eso, al fin y al cabo, es pura erosión. Al fin y al cabo, estamos haciendo que una bebida que es carbonatada y si encima es azucarada más, porque no hay que excluir lo light o lo cero, también tiene su efecto, un poco menos quizás también que las azucaradas, ¿no? Pero con desgastes muy grandes. Y también veo mucho, porque tengo dos pacientes que son profesionales del ciclismo, bebidas con mucho mineral, que es verdad que funciona muy bien, pero al fin y al cabo son minerales, son unos micronutrientes que cuando beben absorben de la bicicleta y tienen unos desgastes en las superficies de fuera, en las superficies vestibulares de los dientes superiores, pero de casi llegar, desmineralizarse por completo, o sea, quitar todos los cristales, que no haya nada de esmalte y llegar directamente a la dentina. Una vez más, es el alimento, por supuesto, eso no hay ninguna duda, pero también es cómo ingerimos y las pautas y cómo lo hacemos, que eso también me gustaría hacer mucho énfasis. Pero bueno, las bebidas carbonatadas, yo aquí tengo que hacer la típica cuña, ¿no? A mí me encantan, yo soy un loco, pero vamos, no las puedo recomendar porque no es algo que se pueda recomendar desde el punto de vista de la cavidad oral. Y desde el punto de vista nutricional, Serafín, entiendo que tampoco, ¿verdad? No, claro, encima lo que como decía Iñaki, en los ciclistas, en deportistas, están ahora muy de moda los geles, ¿no? Los geles que encima tienen, ¿no?, esta textura muy viscosa que seguramente, no sé si que puede tener más adherencia, ¿no? Incluso a los dientes. Y quedarse permanecer más tiempo, ¿no? Incluso más allá que incluso la bebida, que tiene un paso más rápido, ¿no? Sí, no sé si puede ser tener parte de ello también, ¿no? Pero encima que ahora actualmente los consumos de hidrato durante el ejercicio se van a 60, 70, 80, 90 gramos de azúcares por hora,
lo que te decía, ¿no? Alguien que cada día entrena con cantidades a ese nivel, pues estamos viendo 300, 400 gramos de azúcares por día que los gastan, pero claro, que tienen que pasar por la boca, no pueden ir por otro sitio. Claro, Bueno. al final el desgaste es importante. Serafín, en este punto, permíteme que nos recuerdes, por favor, cuáles son los alimentos básicos, a modo así de tip, de resumen, que deberíamos de tener o de priorizar pensando en nuestra salud bucal, pero yo creo que como al final la salud bucal está tan relacionada con la salud general, en general con nuestra salud. ¿Cómo debería ser ese criterio de priorizar? Bueno, en principio, un poco el mensaje es un poco repetitivo en el sentido de reducir al máximo, porque ya sabemos que no podemos decir eliminar, pero sí reducir los ultraprocesados, alimentos ricos o sea, productos prefabricados, ricos en azúcares, en harinas, en bebidas carbonatadas, azucaradas, etcétera, bollería, etcétera. Pero fuera de ahí también incluir básicamente lo que cuando marcamos una alimentación saludable indica, por ejemplo, que haya productos lácteos que nos aportarán ese calcio, la vitamina D, que haya verduras, sobre todo aquellas que decía antes de hoja verde, que también me van a dar ese calcio y mucha capacidad antioxidante. Puedo incluir las frutas en la medida recomendable, que son 2-3 piezas diarias, sobre todo fruta de temporada, que ya sabemos que tiene un azúcar más disponible, pero que va con su fibra, con su vehículo, con la matriz directa, no con una exposición. Aquí hablamos de aquello de los azúcares intrínsecos, que los que van metidos dentro de la matriz, del vehículo, de la fruta, separados de los azúcares añadidos, que son los que ya están o libres, que están expuestos en el producto y los que van a impactar directamente sobre la cavidad bucal. Sobre todo, alimentos ricos en fibra y alimentos ricos en vitamina D, pueden ser cítricos y no cítricos, es decir, no solamente esos cítricos que van a tener más acidez, pero que muchas veces alimentos ricos en vitamina D son estas verduras de hoja verde, pueden ser un pimiento en una ensalada, pimiento verde, pimiento rojo, etcétera. Y también, aunque no tendría tanta relación, pero siempre en las recomendaciones aparece, es una buena hidratación, ¿no? Una buena hidratación para que haya una producción de saliva suficiente, la adecuada en cada momento, aunque sí que es cierto que lo de la hidratación ya sabemos que se recomienda sobre todo en aquellas personas que tienen más riesgo de no tener sensación de sed, es decir, en niños y en personas mayores. En la población general esto ya no va tan de la mano, ¿no? Es decir, que la persona se regula y normalmente toma el líquido que necesita a lo largo del día. Aprovecho, Iñaki, que Serafín está hablando de deshidratación, que no me salía, para preguntarte por el impacto que tiene esa deshidratación, esa falta de líquidos en nuestra salud bucal. Estaba pensando justo lo que me ibas a preguntar ahora mismo, que está diciendo qué gran verdad lo que dice Serafín, además sobre todo en esos grupos etarios, ¿no? Que son los que más se ven afectados, ¿no? Tengo mucho paciente, sobre todo ya de un grupo más avanzado, ¿no? Que gente que toma poca agua, que come con vino, que está muy acostumbrada a beber y tiene también sus efectos, pero sobre todo matizar cómo funciona eso, ¿no? Al fin y al cabo, si bebemos más agua, tenemos más saliva. La saliva se encarga de la autoclisis, ¿no? Es la que se encarga de autolimpiar la boca. Entonces, si tú no bebes agua, tienes la boca más pastosa. Si tienes la boca más pastosa, las bacterias están más estáticas, como bien decía también Serafín antes con los geles, ¿no? ¿A ti te parece que esto es como el movimiento es vida, ¿no? Como suele decir esa frase, ¿no? Que es aplicable a todo. Entonces, si tú tienes mucho movimiento, salivas bien, se limpia. Siempre te dicen, no, pero si tienes saliva, tienes más minerales, mineraliza más, se forma más cálculo al sarro. Sí, bueno, pero centrándonos, es muy importante hidratar esa limpieza. Nosotros además sabemos que hay un mayor riesgo cuando estamos dormidos porque se reduce a 1/3, ¿no? Entonces, pues pasa lo mismo. Hay que intentar que eso esté activo, que tomemos mucho líquido, que no nos equivoquemos, como bien está diciendo Serafín, en cuanto a la ingesta de líquido azucarado, sino líquido, o sea, tomar agua, H2O, tomarla y estar constantemente hidratados, que es algo que es no solo para el cuerpo, sino para la boca, como estamos viendo, que es muy bueno. Iñaki, ya que estás en el ejercicio de la palabra, quería repreguntarte a ti por una cuestión relacionada con lo que estás diciendo. Preparando esta entrevista me ha aparecido el concepto de detergentes naturales, de alimentos que pueden actuar como detergentes naturales para nuestros dientes. Me gustaría que me explicaras algo sobre esto. Hombre, ¿es verdad? Es decir, ¿nos pueden ayudar ciertos alimentos a limpiar la boca?
Sí, sí, hombre, sí que es verdad que hay muchos alimentos que pueden ayudarnos levemente de manera natural. Hay mucho el aceite, bueno, hay muchas cosas que pueden actuar sobre la superficie de los dientes, pero generalmente no suele haber suficiente. Entonces, creo que un poco como lo que dicen de la piña, ¿no, Serafín? Que no hay determinados alimentos que tengan suficiente carga de lo que estás buscando para que actúe. Quiero decir con esto. Si nosotros queremos buscar un efecto real de, por ejemplo, la clorhexidina, pues tienes que ir a compuestos de clorhexidina. Si quieres buscar algo que tenga xilitol, pues al final tienes que ir a un componente que tenga ese extracto, que tenga ese xilitol en cantidades más grandes. Entonces, yo sí que es verdad que lo que más recomiendo, sí que es verdad que al fin y al cabo dicen, no es el agua, sí, pero es que el agua está fluorada, no es el agua en sí. Entonces, todo lo que suele tener, si no me equivoco, una carga suficiente como para tener una causa-efecto, suele ser algo ya que está aderezado o más condimentado, ¿no? Que es lo que estamos comentando, según el objetivo, sea periodontal, sea anticariógeno o lo que busquemos, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que puedes tener unos determinados beneficios, pero al final hay que ir a lo que es la formulación y ahí la química es lo más importante. No sé si quieres añadir alguna cosa, Serafín. No, totalmente de acuerdo, porque sí que es cierto que al fin y al cabo la concentración que puede haber en los alimentos normalmente no llegaría a esa dosis necesaria, por supuesto. Nos quedan muy pocos minutos. Había varias preguntas que yo quería prepararos, pero bueno, plantearé un par de ellas rápidas, ¿vale? Aunque nos quedan unos minutos. La primera es para ti, Serafín, sobre el tema de las dietas, ¿no? Cuando hablamos de nutrición, pues, hombre, las famosas dietas, ¿no? ¿Existe alguna dieta específica que nos ayude o lo de las dietas hay que cogerlo siempre con pinzas? Bueno, sí, el concepto de dieta ya empezamos mal, ¿no? Con lo de dieta, ¿no? Y sí que es cierto también que No mola. hablando de dieta, que se asocia a algo restrictivo, es lo que peor nos funciona, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo lo que sea restricción de alimentos no mejora, va a hacer que todos los nutrientes que necesitamos a lo largo de la vida para mantener una buena salud bucal pueden no tomarse, ¿no? No tanto, es decir, sabemos que al restringir energía, pues nutrientes como el calcio mismo ya pueden quedarse por debajo de las necesidades, o el zinc también tendría esa capacidad para regular el sistema inmune, para la cicatrización de heridas, por ejemplo. Con lo cual sí que es cierto que la restricción de energía de alimentos normalmente no es buena, no es muy recomendable por ese efecto que puede tener a largo plazo, ¿no? Si al fin y al cabo el patrón que tiene más, que corresponde más a qué tipo de alimentación sería recomendable, tiene que ver con un patrón en el que ya hemos hablado muchas veces, que es de una alimentación mediterránea, ¿no? Que es el que ya tradicionalmente incluía los lácteos, incluía legumbres, incluía frutos secos, incluía muy poco azúcar, porque ya existía el azúcar cuando se desarrolló la dieta mediterránea en los años 60 del siglo pasado, pero era un producto pues más festivo, más de lujo, no para el usuario, y el azúcar venía principalmente de frutas y verduras de temporada, lo cual va a hacer ya se correspondía a pocos problemas de salud bucal, ¿no? Realmente quien tendría en esa época o en siglos atrás más problemas de salud bucal sería aquellas personas con más poder adquisitivo, ¿no? Que sí que utilizaban dulces a diario, ¿no? Y que entonces ahí ya se veía que había más pérdida de piezas dentales, etcétera, etcétera. Pero no quien trabajaba la tierra y tenía su poquito de azúcar para el día festivo, ¿no? Para los días puntuales, ¿no? Y ese, aunque no tiene igual mucho seguimiento actualmente, ese volver un poco atrás es el que también aseguraría una buena alimentación y una buena salud bucal. Iñaki, no sé si meter el tabaco dentro de este mundo de los alimentos, porque no lo es, no es un alimento, pero sí es algo que efectivamente nos llevamos también a la boca, y aunque hemos hablado muchas veces del tabaco, no quisiera perder la ocasión de preguntarte por el impacto que tiene el tabaco en nuestros dientes. Buah, el tabaco es el mayor de los venenos, o sea, no necesita presentación, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel sistémico ya no vamos a comentarlo porque yo creo que sobre todo la afectación es a nivel de las vías respiratorias, no solo de pulmón, pero a nivel de la cavidad oral, al final, aparte de los que ya sabemos que afecta la microvascularización, la quimiotaxis, a cómo se comunican las células, de por sí, al final,
afecta también a la respuesta. Nosotros los periodistas, al fin y al cabo, lo decimos como en broma, como un factor de confusión, porque al fin y al cabo, al afectar a esta microvascularización, a cómo interactúan las células, la baja respuesta que tenemos a causa de esto, pues se ve muchas veces menos sangrado, pero con una respuesta peor, evidentemente. Pero no solo eso, es que sí ya sabemos todo esto, sino también a mí me gustaría matizar también que da sequedad, que es lo que estamos comentando, ¿no? Al final, esto te seca, te favorece, o sea, te afecta a nivel de la secreción de las glándulas salivares, y esto también es vuelta a afectar a la autoclisis, ¿no? Entonces, al final, el tabaco es como cuando te hacen la pregunta, es voy a cerrar el ordenador, ya hemos hablado suficiente por hoy, es malísimo y es que no hay por dónde librarse. Y nada, es intentar buscar que los pacientes pues dejen de fumar, porque es que no van a sacar nada bueno de ello. Dejen de fumar, por favor, dejen de fumar. Por favor. Bueno, estamos terminando y normalmente, Serafín, y Iñaki ya lo sabe, pero intentamos hacer un pequeño resumen de 30 segundos, un minuto, lo que llamamos el minuto de oro, y os traslado a los dos la misma pregunta, que sería, ¿con qué consejos generales nos podríamos llevar después de escucharos, que nos habéis dado un montón, cuando relacionamos salud bucal con nutrición? Desde el punto de vista de la nutrición, ¿cuáles serían los principales consejos que nos dejas, Serafín? Bueno, yo básicamente empezaría por el de reducir el máximo posible el consumo de alimentos ultraprocesados. Dentro de estos ultraprocesados también incluiríamos el alcohol, que tampoco también tendría efectos nocivos para la salud bucal. El ir, además de reducir, o sea, a medida que, prácticamente sería como un intercambio, ¿no? A medida que reducimos ultraprocesados, vamos a incluir alimentos beneficiosos y alimentos protectores, como tendríamos ahí beneficiosos como los lácteos o fuentes de calcio, que también estarían en vegetales, frutos secos, semillas y legumbres. Con esto tendríamos ese aporte diario de lo clásico, las 2 porciones diarias de vegetales, 2-3 porciones diarias de fruta, 1-3 de lácteos, y el puñadito de frutos secos diarios. Con esto y la reducción de los ultraprocesados, yo creo que ya firmamos la carta a los reyes. Sería lo firmo, lo ideal. Lo firmo. Gracias, Iñaki. Iñaki, en tu caso, ¿cuál serían un poco los consejos finales que nos darías? A mí me han encantado los consejos de Serafín. Es básicamente tener moderación con todo, comer de todo, que nos aporten los macro y los micronutrientes, como bien decía él, y por matizar un poco más, el quitar las bebidas que hemos comentado carbonatadas, hacer énfasis en cosas que favorecen la secreción salival, en lavarnos los dientes 30 minutos después de las comidas. Y ya está. O sea, es que es, sobre todo centrándonos desde el punto de vista de la nutrición, es lo que ha dicho Serafín. Luego los demás son evidentemente matices, pero vamos, ahí estaría la clave. Y mantener, como siempre, ¿no? Una buena higiene bucodental, ¿no? Como comentabas tú también al principio, permanentemente, ¿no? Esa media horita de la que hablabas. Básico. Iñaki, Serafín, de verdad, ha sido un auténtico placer teneros a los dos esta tarde en Cuida tus encías. Hemos aprendido mucho, hemos tomado muchas notas y, sobre todo, muy importante, porque ahora vienen unas fechas donde la alimentación juega un papel fundamental, ¿eh? Efectivamente, muchas gracias, Ángel. Os deseo y aprovecho para felicitaros las fiestas navideñas y una magnífica entrada en el año 2025, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ahí estás, igualmente. Gracias a los dos. Adiós. Luego. Pues eso es, hemos aprendido muchísimo más, una tarde más. Igual que les he felicitado las fiestas a Serafín y a Iñaki, me gustaría hacerlo también con ustedes, aunque nos quede todavía un directo, por si no nos ven en el último directo del año. Ya aprovecho para felicitarles las fiestas navideñas y para desearles un magnífico 2025. Seguiremos aquí en Cuida tus encías, informándoles y contándoles cosas que realmente interesan y que tienen que ver con la salud de nuestra boca, con la salud de nuestras encías. Cuídense mucho.